Buenas noches, licenciado. Buenas Buenas noches a noches. todos. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, otra vez. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo han estado? ¿Todo bien? Espero que todo bien. Y bueno, pues vamos a dar inicio a el nuevo módulo que nos toca sobre lo que es nomenclatura arancelaria. Es una complementación a lo que llevamos el anterior año sobre lo que es merciología. Me gustaría, muy importante, que recordemos todo lo que hemos llevado adelante, antes, eh, anteriormente diré, para aplicar todo lo que vimos en esta materia. Y bueno, pues me gustaría mucho que recordemos y ver una lectura que puedan dar, ¿no? A todo lo que vimos. Y bueno, pues antes de empezar, me gustaría que pongamos algo claro, eso me pidieron los de la fundación, sobre la modalidad de calificación, y en ese entendido, lo que estábamos hablando con los de la fundación era casi mantener lo que se vio inicialmente con el anterior módulo, y sería bueno recordar, eh, hay a ver, ¿cuántos son? 2, 3, 4, 5 casilleros, 5 columnas para, para llenar como tal. En la primera columna está la participación, que tiene una ponderación de 10 puntos. El foro 1 y 2 tiene 10 puntos. La segunda semana de participación tiene 10%, igual 10% como tal. El foro 3 y 4 tiene una ponderación del 10%, igual. La evaluación que se va a tomar en cuenta, que va a ser solo una, es el 60%. La sumatoria de todo eso hace un 100%. Y bueno, pues lo hemos intentado hacer que sea un poco más dinámico y mucho más fácil para ustedes. Siento que estos módulos que pasamos son más participativos, activos y dinámicos, ¿no? Licenciado, Sí, adelante. buenas noches, licenciado. Acá sumando la participación, foro 1, foro 2, la participación de la segunda semana, el foro 3 y 4 me sale 60, digamos. El examen tendría que ser por 40, ¿verdad? ¿O estoy No, equivocado? a ver, reiteramos, está bien, bien, para que aclaremos. La primera es participación de la primera semana, 10 puntos. El foro 1 y 2, para terminar, 10 puntos, son 20. La segunda participación, si la segunda semana de participación, 10 puntos, 30. El foro 3 y 4 tiene 10%, hasta ahí 40. El examen final, 40, el 60%. ¿Sí? Gracias, licenciado, por la aclaración. Sí, tal vez oí mal o tal vez yo les dicté mal algo. Son 10 la participación de la primera semana, foro 1 y 2, 10, segunda participación, segunda semana, 10%, foro 3 y 4, 10%. Y la evaluación, que va a ser única, 60%. ¿Ok? Bueno, a ver, vayamos un poquito. Listen, buenas noches. Buenas noches, sí. Vamos a ver un poquito Sí, más. tenía una consulta allá. Después, Adelante, adelante, adelante. no, Marta. Mi pregunta era, por ejemplo, en el anterior módulo, no había el foro 3 y 4. Aló, adelante. Hola, sí, en el anterior módulo que Sí, pasamos sí, con sí, le usted, escucho. no estaba sí, no estaba colgado el foro 3 y 4. Claro. Entonces,
¿Cómo se va a calificar eso? Esa era mi pregunta. Miren, la verdad es que me están pasando recién los links para calificar, porque tengo ya una parte y los exámenes mismos me pasaron y hay que, bueno, la verdad, hay que descifrar muchos exámenes, pero voy a hablar Ujú. con Y los de yo, la sí, fundación, qué es lo que ha pasado, qué es lo que ha sí, pasado y con yo los foros 3 y 4 me sí, dicen, ¿no? sí, y yo le pregunté, es más, al licenciado José, me dijo, ¿no? Que me iba a responder, y, o sea, porque iba a coordinar con usted, y luego que me respondería, pero ya no me contestó, y luego fue el receso, y ya, y yo esperaba que lo suban las notas en el transcurso, digamos, de esa semana, pero nada de nada, y no había, ¿no? Entonces, por eso lo estaba consultando cómo se va a hacer la calificación, sí. Perfecto. Denme esta semanita, es decir, denme hasta el miércoles, mañana es martes y voy a hablar con ellos para de una vez quedar cómo vamos a hacer y el miércoles ya les voy a responder cómo ha sido, cómo solucionamos eso. Voy a ver si es que estaba o no estaba el foro y a ver qué es lo que me dicen, ¿ok? Ya, está Por bien. favor, agradecerles. Ya. Una No sé si preguntita. tienen alguna consulta más. Estamos de 100, somos 15, 14 o 15. Sí, yo tengo una preguntita. Adelante, por favor, Roberto. Gracias, profe. Buenas noches. Eh, Va en el siguiente entendido. Personalmente, como yo había comentado yo a lo largo de los diferentes módulos que fuimos pasando con nuestros compañeros y todo, algunos de los estudiantes que estamos acá, pues somos nuevos en el área. Y si bien muchas de las materias a nosotros pues nos sirvieron bastantes porque fueron introductorias al tema para empezar a afianzar esas buenas bases, también nos tocaron algunas materias que ya tenían pues un nivel de complejidad bastante profundo. Entonces, en ese entendido, a mí personalmente siempre me preocupó un poquito que ponderen tanta nota en la evaluación final, porque quiera ser o no, muchas veces la evaluación final eh, llega a ser simplemente un control sobre el material que tenemos planteado y de cierta forma lo podemos desarrollar con normalidad. Pero en otros casos, cuando ya el conocimiento es bastante profundo, ya tenemos que analizar, ya tenemos que razonar, entonces ahí ya se nos complica. Bueno, personalmente a mí se me complica bastante, porque como les digo, como les dije, yo soy nuevo en el área. Entonces, ¿cuál más o menos sería la forma de evaluar esta, o cuál sería el proceso de la evaluación para que tenga un 60% de ponderación? Ya. A ver, es interesante. Gracias por la consulta, ¿no? A ver, viendo lo que se ha quedado, eh, si se dan cuenta, lo que más se está calificando es la participación. En algunos casos, muchos docentes hacen es investigación, dan tareas y todo lo demás, y ese porcentaje de participación no lo toman en cuenta, creo, por un lado, ¿no? Entonces, lo que yo aquí quiero es que todo el mundo participe y se gane los 10 puntos. No va a participar activamente, ¿no? Pero que participe medianamente, ya tiene un 10% adentro. Claro, con desarrollar cosas, preguntar, responder. En participación también nosotros calificamos, personalmente califico. A ver, para la próxima averigüen esto. No es necesario que me den una tarea que me envíen, no. Simplemente una lectura que le den algún trabajo, alguna cosa que les diga, una inquietud. Y eso hemos visto en el anterior módulo. A ver, averigüen por sus medios qué pueden hacer sobre esto les decía. Averiguar, es decir, no es obligatorio, como les dije, que me tengan que responder, pero ya depende de ustedes. Esa es participación de ustedes, si participan o no, no es obligatorio. Pero en los foros 1 y 2 hay un porcentaje en la evaluación. Ahora, en la evaluación final, si ustedes se han dado cuenta, el examen de metodología ha sido simple, simple, como para agarrar los criterios que se han visto, los 8 criterios que se han visto, y en base a eso ver si se usaban todos los criterios o qué criterios no entraban, y en base a qué cosas, qué características.
justamente porque mucha gente no está dentro del comercio internacional. Por eso les decía, cuando estamos llevando posgrados, hay gente que está, es una profesión, una especialización diferente, como la abogacía, o sea, auditores, contadores, ingenieros, que sí ven alguna cosa de comercio internacional, pero no, por ejemplo, merciología como tal, o nomenclatura, normas de origen, o valoración, que es mucho más específico, por ejemplo. Pero lo que se intenta hacer en las evaluaciones, por ejemplo, es ser un poco más elásticos, un poco más amplios respecto a que el alumno pueda responder, específicamente hablando con los módulos que dicto, ¿no? No sé si les ha parecido a ustedes un poco eh, complejo el examen. Desde mi punto de vista no ha sido así. No sé qué opinan ustedes específicamente. Roberto, ¿qué opinas? ¿Cómo lo has visto vos? No, estaba bastante entretenido porque uno se pone a reflexionar, a repasar, a analizarlo. Entonces es bastante bonita esa parte de la evaluación que tuvimos con usted, profe, de verdad. Yo me iba más que todo por otros lados donde, definitivamente pues eran preguntas, no, pues para mí mortales, porque la verdad no sabía qué responder y tenía que buscar por otros medios, ¿no? Pero en el caso de la materia que hemos pasado, sí me gustó muchísimo. La verdad no sé si aprobé, pero sí me No, gustó ese no, rollo. les voy a decir, y les soy sincero, la mayoría está bien, la mayoría. Uno que otro, y me falta todavía terminar, estoy descifrando, no les digo que están aplazados, no, estoy descifrando algunas respuestas, van a disculpar, estoy descifrando y tengo que, con lo que me manden los de la fundación, entonces el sumatorio, miren, les voy a ser francos, el 99% de la mayoría de los por experiencia, aprueban merciología. Nomenclatura ya es un poquito más exigente, por eso les decía, lo que hemos llevado en merciología, vamos a aplicar ahora en nomenclatura. Cuando coordinamos con los señores de Fundación IDEA, con los académicos y demás, justamente se evalúan estas cosas, porque si ustedes se dan cuenta en algunas otras ofertas académicas que hay en universidades, institutos, no sé, la verdad no, pero en algunas universidades, veo que ofertan cosas por ofertar. Y Fundación IDEA se distingue de eso, es decir, por experiencia de muchos años. Eso sí yo les puedo decir porque de aquí han salido mucha gente que es, hoy en día tiene sus agencias despachantes y todo lo demás. Carla, por favor, ¿podrías poner en mute tu micrófono? Ok, gracias. Entonces, eh, lo que se intenta siempre es hacer todo un programa que pueda encajar en la asimilación del alumno con todo esto, sabiendo que vienen de varias profesiones. Y como les decía, que el comercio internacional es multidisciplinario. Error sería que alguien diga, el comercio internacional es para economistas, auditores, no sé, pues administradores de empresas. Eso es un craso error. El comercio internacional es multidisciplinario. Fácilmente puede entrar un ingeniero, fácilmente puede entrar un abogado, fácilmente puede entrar un auditor, un administrador, pero no porque se llevan cosas económicas, sino porque son cosas dinámicas, es decir, muy aplicadas y operativas, ¿no?, del comercio internacional. Eh, Doy clases en una universidad que me invitaron recién el año pasado. Muchos de sus docentes son administradores y economistas. Se hacían la idea, muy nuevos ellos, de que el comercio internacional era área económica, el comercio internacional era área económica, y eso les contradecí porque, y les fundamenté que no es así el comercio internacional, ¿sí? Entonces, es cuestión en algún momento de leer bastante, en algunos casos, normativas, y bueno, pues la aplicación de esas normativas hace que la operativa sea viable. Y cuando uno deja
Eso es interesante del comercio internacional. Cuando uno deja de leer, perdió el hilo. El comercio internacional es dinámico, se modifica. Así como las mercancías cambian, el comercio internacional cambia sus modificaciones para adecuarse a lo más conveniente. Imagínense con todo lo que está pasando desde el año pasado a ahora, las cosas que han cambiado en el comercio internacional. ¿Qué cosas han visto como errores? ¿Qué cosas han visto como aciertos? La mejor forma de, de que una persona pueda darle credibilidad a su cliente, ya sea de exportación o de importación, de transporte y demás, ¿no? Etcétera, etcétera. Darle credibilidad. ¿Cómo puedes hacer? En muchos casos, no podría decir, tantos años estoy comercializando con este señor que no lo conozco. ¿Quién te da esa confianza? Alguna vez le conoceré, ¿no? Por ejemplo, conozco muchos exportadores bolivianos que no conocen o no conocían a sus clientes. Y el boliviano es así, ¿no? El latino tal vez es así, de que, bueno, está vendiendo y hay confianza. Pero el cliente final, el destinatario final, tiene también la inquietud de conocer pues, quién es mi proveedor. Y generalmente son ellos, ¿no? Los clientes finales, los que, para el exportador, digo, pero el cliente final, el importador, es el de la inquietud de conocer a su proveedor. Muchos exportadores que conozco han sido invitados a Europa, a Asia, para conocer quiénes son sus compradores. El año pasado y este año no ha sido imposible, pero sí alguna vez me decían, y por su experiencia, de que sí es bueno conocer, ¿no? Algunos clientes porque hay confianza. Y con esa confianza uno puede dar hasta cartas, sin necesidad de cartas de crédito, dar tiempos para pagar, para hacer giros, bueno, y demás pagos, ¿no? Entonces, el comercio internacional es dinámico. Formas de confianza que se están creando, por ejemplo, el año pasado y tienen que darse pues, facilidades, ¿no? Es interesante ver todo esto. Y bueno, pues esta materia que nos toca ahora llevar, que es una nomenclatura, no es tan difícil, pero lo que sí se necesita es un criterio. Criterio y lectura y comprensión, ¿no? Un análisis como tal, una evaluación como tal. No va a ser difícil y me gustaría que ustedes, bueno, agarren y pregunten, me gusta que me pregunten, consulten. Hay cosas que a veces uno se le olvida, y si no es que se le olvida, es que lo hemos obviado pensando que sabían, o simplemente algo ha pasado como para que nos adelantemos, ¿no? Hay cosas que uno puede buscar, ver, hay mucho que hablar. Y les voy a ser bien sincero, la nomenclatura no se va a aprender en 2 semanas, en 6 días que nos toca a nosotros. La nomenclatura es más grande. Doy clases en 2 universidades y la nomenclatura yo les doy en 3 semestres. Hay una regla que vamos a verla, por ejemplo. Esa regla, yo casi me tomo medio semestre para, para exponer, desarrollar, hacer ejercicios, ¿sí? Entonces hay cosas que son interesantes, pero lo que aquí hacemos con el diplomado es que ustedes tengan idea y con esa idea van a hacer práctica, desarrollo, van a poder discutir. Lo que se ha hecho es un resumen de lo más valioso de lo que es la nomenclatura. Y se pueden discutir muchas cosas, como que la merciología se pueden hacer clases y clases, se pueden hacer por sectores, por secciones se pueden dividir, ¿no? Ya dentro de la nomenclatura. O es interesante, pero es que también el tiempo y el desarrollo del diplomado. Sí sería bueno que, como les dije, tal vez a nivel de merciología aplicado a la nomenclatura sobre secciones, en un futuro próximo podríamos hacer algún curso sobre la merciología aplicada a lo que es la nomenclatura. ¿Ya? No sé si tienen alguna duda, consulta más antes de empezar. Y me gustaría, bueno, a ver, quisiera llamar lista, por favor, eso es lo que me piden. Y bueno, pues con
No sé cuántos ya estamos, me gustaría. Por favor, vamos a hacer una rápida lectura y me dicen, por favor, y habilitan un ratito nomás, habilitan sus cámaras para que podamos verles, por favor. Alan Escopa, ¿está, por favor? Presente, Lice. Ok, perfecto, gracias. ¿Qué pasa, Freddy? Presente, licenciado. Buenas noches, licen. Buenas noches, Freddy. Gusto. Buenas noches. Gracias. Jonathan Ayllón, por favor. Presente, licenciado. Buenas noches. Ok, muchas gracias. Buenas noches. Camila Blacut. Camila Blacut. Ya. Eric Romel Campos. Presente, Rubén. Ok, perfecto. Buenas noches. Marcelo Cano. Presente, Lice. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Marcelo. Buenas noches. Carlos Gustavo Estrada. Carlos Gustavo Estrada. Ok. Rosaymar Figueredo. Marta Flores. Creo que estaba Marta. Se perdió por ahí. Presente. Carla Adriana Flores. Presente, licenciado. No tengo buena señal, dicen. ¿Me llama a mí? Ok, Marta. Ya está Marta, ya estás adelante. Yuda Andrés García. Yuda. Presente, licenciado, buenas noches. Presente. Buenas noches, ¿cómo estás, Yuda? Bien. Ok, bienvenido, buenas noches. Jonathan Gironda. Jonathan Gironda. Marcos Miguel Guachalla. Presente, Licen, buenas noches. Ok, buenas noches. Rosalía Laura. Presente, licenciado, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias, Rosalía, buenas noches. Betzeler Lucana. Presente, licenciado, buenas noches. Mi cámara no está bien. No sé si se puede ver algo. No, la verdad no se ve, pero mira, no importa, no te preocupes. Betzeler, ya. Gracias. Alexander Mariaca. Roberto, ok, Roberto, ¿estás? Buenas noches, profe. Ok, gracias. Paula Andrea Morales. Dicen presente, no tengo buena señal. Paula Andrea Morales, ¿sí? Karen Nieto Angulo. Ok. Natalia Nogales. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, ¿cómo está Natalia? Buenas noches, bienvenida. Julia Adela Oviedo. Oh, Buenas noches, licenciado. ya estaba. Ok, ya estaba. Muchas gracias, buenas noches. Celia Paucara. Ciprián Ramírez. Rodrigo Rivera. Dicen, ¿me anotó a mí? Marta Flores, sí, te anoté, no te preocupes. Ya, ok, gracias. Rodrigo Rivera. Ariel Angélica Rodríguez. Presente, licen. Muy bien, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches. Laura Stephanie Terrazas.
Laura Stephanie Terrazas, Oviedo, Vilca, y Rubén Yura. Bueno, empecemos. Bueno. Ya. Bueno, ahora nos toca este módulo y el objetivo de este módulo es que ustedes como participantes estarán en condiciones de administrar correctamente la nomenclatura arancelaria y ser capaces de clasificar las mercancías sujetas a comercio exterior de acuerdo a las normas nacionales e internacionales vigentes. ¿Sí? ¿Qué es la nomenclatura para ustedes? ¿Alguien me podría decir qué es la nomenclatura? Solo nomenclatura, a secas. ¿Qué es nomenclatura? Clasificar de una forma numérica a cada ítem o artículo. Ya, podría ser. ¿Qué más? Un código. ¿Qué es nomenclatura? Nombrar, codificar algo. Ya, está bien. Nombrar, codificar algo. Ya, están bien, está bien. ¿Qué más? ¿Qué es nomenclatura? ¿Dónde han visto nomenclatura? ¿Qué se acuerdan? ¿Dónde? En la tabla periódica. No tanto. La nomenclatura química tal vez, ¿no? La nomenclatura química. Porque la tabla periódica no es nomenclatura, sino es un orden, ¿sí? Pero hay lo que sí nos acordamos, por ejemplo, de colegio, ¿no? La nomenclatura química. La química orgánica y la química inorgánica. Lo primero que podríamos acordarnos. ¿Dónde más vemos, pero la nomenclatura? ¿Dónde más hay en nuestra vida? En nuestra vida diaria. ¿Qué es la nomenclatura? ¿Perdón? En los inventarios. En los inventarios, la nomenclatura. Bien, ¿no? Los auditores, contadores, la nomenclatura, contables, ¿no? También la nomenclatura musical, licenciado. La nomenclatura musical. ¿Qué se llama eso que se utiliza para la nomenclatura musical? ¿Qué se llama? Bueno, acordes, notas musicales. Exactamente, acordes, notas musicales. ¿Y en qué se escribe eso? En un pentagrama. En un pentagrama, exactamente, en un pentagrama. Perfecto. ¿Dónde más hay? ¿Dónde más ustedes han escuchado hablar sobre la nomenclatura? A secas estoy hablando, a secas, como tal, nomenclatura. ¿Dónde más hay una nomenclatura? A ver, les comento. O les pregunto, ¿qué talla de zapatos usa Freddy? ¿Qué número? Número 40. 40. 40, correcto. 40, muy bien. Jonathan, ¿qué número de calzado usa? 40, licenciado. 40 también. Betzeler, ¿qué número? Talla 40. Muy bien, gracias, Jonathan. Betzeler, ¿qué número? 35. 35, ¿ve? Qué bien, muchas gracias. A ver, ¿quién es más? Marta, ¿qué número de calzado usa? 36. 36. Ahora díganme, centímetros, ¿Aló? pulgadas, ¿qué número es? ¿Qué será? ¿Qué tipo de medida será? Es un número, ¿no? Hay un número. ¿Pero qué tipo? Ajá. ¿Centímetros, pulgadas, qué es? ¿Saben? ¿Alguien? Ahora, pregunta también. ¿Qué talla de pantalón usan? ¿36? ¿46? ¿Qué número? ¿40? ¿42?
A ver, ¿quiénes no me dijeron? 30. 40. 30, licenciado. 30, muy bien. A ver, ¿quién más? ¿Javier? Rosalía, ¿qué número de talla de pantalón? 36. 36, ya, muy bien, gracias. Julie, ¿qué número de talla de pantalón? 42. 42. Ahora, pregunta para ustedes. 42 centímetros, pulgadas, ¿qué tanto? Ese sí creo que son centímetros. 30 de largo y 30 de cintura, creo que es. Ah, bien, Algo has así. tocado algo que quería también preguntar. ¿Es 30 por 36, 30 por 30, 30 por 32? ¿Alguna vez se han puesto a analizar cuando van a comprar pantalón? Esas tienen la marca Levi's, licenciado. 30, 30, 30, 42, así. Claro, pero en nuestro medio. En nuestro Solamente medio tienen una talla 34. siempre la primera, van a ver ustedes en Levi's, y no solo debería ser en Levi's, sino es en todos los pantalones. Pero en nuestro medio, la mayoría de los pantalones son hechos en Bolivia. Y el comprador boliviano no se fija en el largo del pantalón, en la mayoría, ¿no? En la mayoría de las ventas. Nosotros compramos solo por la cintura. Si es largo o corto, el largo del pantalón, el botapié, nosotros lo cortamos o ya no es un estándar. En otros países, ya sean latinos o del norte, o los norteños, cuando uno va a comprar pantalones siempre dice 36 mi talla. ¿Por cuánto? Le pregunto. O se va a fijar en los stands de ropas. Ahí van a fijarse 36, pero va a haber 36 como 5 o 6 cupos por el largo. Por ejemplo, el mío es 36 por 29, en algunos casos 30. ¿Sí? 36 por 30. ¿Sí? La cintura por el largo. Entonces, cuando voy a esos stands, tengo que buscar el 36 por 30 o 29. ¿Sí? ¿Para qué? Para que no esté cortando o esté mandando al sastre para que me lo iguale, más o menos, ¿no? Y no estemos con el botapié doblando. ¿Sí? Ahora, ¿será un tipo de nomenclatura eso? Porque no son centímetros, por si acaso. Ni los zapatos son centímetros. Y cuando les pregunto, ¿qué talla de blusa usan o qué número de blusa usan? Sea S, M, L, XL o doble XL. ¿Sí? ¿Qué significará? S, ¿qué número será? ¿Sí? M, ¿qué número será? M significa es medium, ¿no? L es large. ¿Sí? Creo que M100. ¿Perdón? ¿Me reitera? ¿Me reitera, Jonathan? Creo que la talla M es 90 y la L creo que es 100. Algo así, si no estoy mal. Dependiendo, ¿no? Dependiendo, eso es para dónde. Si es camisa, si es blusa. Ahora, por ejemplo, hay chompas L, M, cuando es chompa. ¿Todo eso será un tipo de nomenclatura? ¿Qué es la nomenclatura? ¿Qué es la nomenclatura? ¿Es una forma estandarizada de interpretar algo? Ah, fíjense, les estoy... Exacto, perdón, adelante, Roberto. No, sí, yo les decía que lo veo como una forma estandarizada de interpretar o de tener algunos valores, pero mi compañero también creo que quería acotar algo. Adelante, sí, por favor. Es la que descifra el licenciado, ya sea las medidas. Acá encontré que la nomenclatura puede ser química, binominal, biológica, combinada, urbana también, o sea que se refiere tal vez al tamaño de población, tal vez es eso también, digamos, ¿no? Algo así, pero en realidad nomenclatura como tal es una forma de nombrar las cosas. Es una forma
de codificar las cosas, ¿sí? Y ahí están los ejemplos, todos los ejemplos, pocos ejemplos. Alguien me decía acerca de la tabla periódica, ¿no ven? Pero la tabla periódica en realidad es una abreviación. Fíjense, RB, CS, se refiere a algo, por ejemplo. Ahí está el cesio, el magnesio, el calcio, el manganeso, el fierro, el cobalto, el níquel, el cobre, el zinc, etcétera, etcétera, etcétera. Ya la forma de nombrar mayúscula con minúscula en la química está aplicada. Esta es la tabla, pero la tabla como tal no es una nomenclatura, sino la forma de representar los elementos químicos. Esa es una nomenclatura, ¿ya? Por si acaso. Ven a la derecha, en la parte superior derecha, ¿qué tipo de abecedario es ese? Parece braille, pero no estoy seguro. El braille, es el braille. Sí, está bien, Roberto, es el braille. Entonces, ese es un tipo de nomenclatura. Es una forma de representar, ¿qué? El abecedario. ¿Con qué? Con puntitos. Más gruesos, más amplios, etcétera, ¿no? Dependiendo la disposición también. Es una forma de representar. Es una forma de nombrar. En la parte de abajo, ahí está el código QR. ¿Qué es el código QR? A ver, algún informático tal vez ahí. ¿Me podría decir algo ahí como tal? A ver. El código QR, como tal, ¿qué almacena ahí? ¿Qué es lo que dispone ahí? Nosotros no vemos ahí más nada que rayitos, cuadraditos, manchitas y demás. Datos. Pero con un cierto programa lo que hacemos nosotros es leer, sacar ¿qué? Un resumen de los datos. Información. Información, perfecto. Almacena información, datos. No, ahí lo codifica, ¿no? Codifica como tal. Codifica, entonces. Como es la tabla periódica, por ejemplo. Para muchos que tal vez se olvidaron lo que era el colegio, se olvidaron y uno se olvida, la verdad, porque no toma como tal otra cosa su profesión. ¿Qué serán esas cositas, esas abreviaciones, mayúsculas, minúsculas? ¿Qué serán? Lo mismo nosotros podemos decir del código QR. ¿Qué será? ¿Hay algo ahí? Sí. Más abajo, ahí donde está la cabecita y hay unos números. ¿Qué es eso? El lenguaje binario. El código binario, el lenguaje binario. ¿Quiénes utilizan el lenguaje binario? Los informáticos. Todos, no solo los informáticos. El código binario utilizamos nosotros. Nosotros para, en este momento, yo pasar información, ustedes me escuchan, usan el WhatsApp, el Internet, el Facebook. Cada vez que escribimos una letra, el código binario. Disculpe, Lisa. Adelante. El código binario creo que es el que está basado en unos y ceros y es un lenguaje de bajo nivel que sirve para que los aparatos electrónicos, las computadoras, teléfonos, etcétera, puedan llevar a cabo más rápido las operaciones. Nosotros tecleamos, digitamos y la computadora lo transforma en binario, lo resuelve ese rato y nos da otra respuesta. Solo que en lenguaje ya, en el lenguaje que hemos metido, ¿no? El binario es exclusivo de equipos. Claro, justamente. Nosotros lo usamos, pero no nos damos cuenta porque estamos apretando la tecla B, la N, la M, la Y, etc. Esa información lo traduce en el código binario, ¿no? Exactamente. Y eso usamos todos los días. Solamente la combinación de el 0 y el 1. El 0 y el 1 pasamos información y nos pasa la información que utiliza este código. ¿Ok? Ahí a la izquierda, en la parte inferior, ¿qué serán esos guatitos, esas cositas? Quipus. Es el quipus. Es una forma de nombrar, de asociar códigos igual. ¿Sí? En algunos casos números,
o en algunos casos correo, ¿no ven? Su contabilidad manejaban ahí los incas y demás cosas, ¿sí? Es una forma. Para mí, esos amarraditos y demás es chino, diremos, o de Marte, ¿no? Es otro idioma. Pero gente que ha desarrollado este tipo de nomenclatura sabe qué significa cada amarro, cada nudo, etc. Y en la parte superior, aquí está. ¿Qué código es ese en la parte superior izquierda? Código de barras. El código de barras. ¿Qué tipo de nomenclatura es? Simplemente desarrolla y almacena muy similar a lo que hace el código QR. ¿Sí? El código QR. Los supermercados, gente que desarrolla logística, maneja este código de barras. ¿Sí? Gente, por ejemplo, la Walmart y demás, código de barras utiliza bastante y también el complemento del código QR. Gracias al código QR, todo se codifica. ¿Saben la codificación de las mercancías a nivel Bolivia, por ejemplo? ¿Cuál es la codificación de Bolivia a nivel del código de barras? ¿Cuál es el código de Bolivia? Deben tener productos a su alrededor, fíjense, que sea boliviano. ¿Qué código entra? Fíjense ahí por ahí. ¿Qué código de barras es? ¿Han visto qué códigos? Tengo una leche condensada PIL, pero no sé si es boliviana o peruana, dicen. Comienza con 7. Comienza con 7. Después, ¿qué número? El segundo. Otra vez 7. ¿Y el tercero? 177. 3 veces 7. 777, boliviano. Es boliviano. Es boliviano, ¿ya? Entonces, los 3 primeros dígitos indican el país. Por ejemplo, el código de Chile es el 780, ¿ya? El código de Perú creo que es el 779, ¿ya? 779. Y el de Argentina, si mal no recuerdo, es el 781, creo. No estoy muy seguro. Entonces, ¿seríamos región 7, dicen? Sí, la región 7, Latinoamérica, sí. Por ejemplo, hay otros que son 8, 9 y demás cuestiones. Entonces, la verdad, hay que fijarse por Asia, Medio Oriente, Europa, la codificación como tal. Europa, por ejemplo, creo que tiene 3 códigos de inicio. Ahora, eso es a nivel de países. Internamente, un supermercado puede tener y puede asociar sus códigos numéricos a nivel de código de barras directas a su criterio. ¿Sí? Hay vehículos, hay fábricas de vehículos que tienen su código de barras igual a su criterio, ¿ya? Como tal. Hay una nomenclatura, por ejemplo, me hicieron recuerdo, el BIN. ¿Quién conoce el BIN de los vehículos? Es el BIN. Habíamos hablado en el anterior módulo, que era el BIN. Es el chasis. El chasis. Bueno, más o menos, ¿no? Más o menos. Si tendrían que responderme como examen, se hubieran aplazado. En realidad, el BIN es un código que no solo es el chasis, sino ese código, es el BIN, lo ponen generalmente en el chasis, pero no solo en el chasis, sino lo ponen en el tablero, lo ponen cerca al motor y demás. Hemos visto, ¿se acuerdan? El anterior módulo. El BIN puede tener 12 a 17 dígitos. De acuerdo a la nomenclatura internacional de los fabricantes de vehículos, debería tener 17. El 10º dígito indica el año de fabricación del vehículo. Los primeros dígitos indican el país de procedencia y demás cosas. Y cuando estamos viendo más detalles, estamos hablando acerca de procedencia, qué tipo de vehículo es, para qué sirve, qué características tiene y demás, ¿no? Entonces, en algunos casos la aduana, en su momento hemos puesto como sugerencias, a veces, ya les decía, del decreto 29836,
y el 2232 es este último, para ver realmente si es del año, no es del año, qué año es, para identificar los vehículos y qué tipo eran. Entonces, se podía descifrar con esto. Pero muchos transportistas e importadores, pues, estaban no de acuerdo y hacían huelgas, paros, bloqueos ante la aduana, ¿no? Y en realidad era porque, en parte tenían razón, pero en otra parte no, porque se les descubría que el camión no era camión, había sido volqueta, o el camión no era camión y era un hormigonero, por ejemplo. O realmente el hormigonero no era hormigonero y era un camión simple. Una vagoneta no era vagoneta, era ambulancia, o indistinto. Cosas de ese estilo, entonces. Pero no era tan específico la norma, entonces muchas cosas han sido un poco más, ¿qué se dice? Ampliamente desarrolladas para que puedan entrar y ser accesibles a un perdón, al acceso, a una clasificación. ¿Por qué? Porque la misma norma no estaba bien clara en su momento. A veces hay errores dentro de la norma, ¿no? Generalmente hay errores. A veces uno por hacerlo rápido. Entonces, ¿qué es la nomenclatura? Hemos hablado acerca de las tallas. Ahí fíjense, hay una imagen sobre las tallas XL y demás. En la parte derecha, ahí está el alfabeto egipcio. En la parte inferior derecha está el código Morse, que saben que el punto y raya es un tipo de nomenclatura también. Entonces, ¿qué es la nomenclatura? Ahí está la definición. En forma general, la nomenclatura es el conjunto de voces técnicas desarrolladas en una lista cuyo orden determinado permite una lectura simple de carácter universal. ¿Sí? De carácter universal. También podemos decir que la nomenclatura nos permite nombrar, codificar ciertas o las cosas que queramos en algunos casos. ¿Sí? Podemos codificar. Hay un tipo de nomenclatura asociada a algo. ¿Quiénes toman radiotaxis, por ejemplo? ¿Cuál es el idioma de los taxistas, de los radiotaxistas, con su base? ¿Han escuchado hablar? Fácil, ¿no ve? QR5, Q25, punto y medio, 2 puntos. ¿Han escuchado o no han escuchado hablar cuando se comunican? No sé qué código será el cliente. También de los policías. Ah, también de los policías. La radionavegación también tiene sus códigos, ¿no? Alfa, beta, Lima, Wilson y demás, ¿no? Cosas de ese estilo cuando están hablando. Entonces, tiene una forma de hablar. Es un tipo de lenguaje. Entonces, es una nomenclatura también. Asociada a algo. No es una forma de nombrar las cosas. Cuando están pidiendo, por ejemplo, el radiotaxista y esto fácil era de descifrar. Cuando uno dice, ¿cuánto me lleva hasta por allá? Por 30 bolivianos. No, muy caro, ¿por qué 30? A ver, voy a verificar con mi base. Y ellos agarran y dicen, bueno, y sus códigos, ¿no? Y le dice, 2 puntos y medio, 2 puntos y medio. Así le dice. 2 puntos y medio, 25 bolivianos, 2 puntos y medio. Ah, 25 bolivianos. No, rebájeme 20 bolivianos, no es tan lejos. Cosas de ese estilo. Y en realidad no le está dando a la base su precio. El mismo chofer le está dando la base. Le está diciendo 2 puntos y medio base para esto, tal, 2 puntos y medio, ya le está diciendo 25 bolivianos. Entonces esas cosas, bueno, uno se entera ¿sí? De curioso y cosas de ese estilo, ¿no? Pero ahí está un tipo de nomenclatura, ¿sí? Entonces, como habrán visto, la nomenclatura en nuestro día a día está por doquier. Por doquier. Y tiene un objetivo, ¿no? Un objetivo tiene la nomenclatura. ¿Cuál es ese objetivo? Díganme ustedes, con todos los ejemplos que vimos. Facilitar la comunicación. También. La identificación de las cosas. Ya, está bien, la identificación. ¿Qué más, pero? Como objetivo general. ¿Qué nos proporciona?
Información. Exactamente. Información. Independientemente de qué tipo de nomenclatura sea. La información. Información. ¿Sí? La información. Todas tienen en común algo. Nos proporcionan información. ¿Sí? De diferente modo, sí. Perfecto. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Algo que complementar? Nada. Bueno, entonces pasamos a lo que es arancel. ¿Qué es el arancel? En forma general es una lista de productos o servicios con indicación de precios o valores. Un ejemplo bien claro es los aranceles por servicios de profesionales, ¿no? El término arancel proviene de origen arábico, por si acaso, significa arancel, que es, bueno, que se conoce con el nombre de arancel, que significa cobro tributo, ¿sí? O también lista de cantidades recaudadas. Ahora, ¿qué otro nombre podríamos, de acuerdo a esto, lo que hemos visto, que podríamos nombrar o conocemos al arancel? ¿Con qué otros nombres conocemos? ¿Con qué otros nombres? Se podría decir también que es un tarifario, licenciado. Una tarifa, ¿ok? Una tarifario, tarifa. un tarifario, ¿no? No, tarifa no, tarifa, ok, Fernando, bien, tarifa. ¿Qué más? Aparte de arancel, una tarifa. ¿Qué más? Tasas, licenciado. Tasa. Una tasa, bien, una tasa. ¿Qué más? Un pago que se hace, ¿no? Un pago que se hace, una tasa, un tributo, ¿sí? Ese es un arancel. ¿Y dónde nosotros pagamos aranceles ahora? ¿Dónde hay los aranceles? Hemos puesto ahí los ejemplos. Pagamos a la aduana, impuestos. Exacto. La alcaldía. Aduana. ¿Dónde más? Impuestos, alcaldía, alcaldía. Gobernación, ¿no? El CEGIP. También, exacto. Hay el CEGIP, hay instituciones privadas, hay instituciones públicas donde existen diferentes aranceles por diferentes servicios. ¿Sí? Diferentes servicios. Bien. Perfecto, hasta aquí. Ahora, dentro de los aranceles profesionales, ¿qué ejemplos podrían darme? Los honorarios. ¿Quiénes? A ver, por ejemplo. Perfecto. Los notarios de fe pública. Ya, perfecto. Ellos tienen su tarifario, su arancel. ¿Quién más? Los consulados. Los consulados, las embajadas. ¿Quiénes más? El transporte urbano. Transporte urbano, ya, profesionales, ya. Los profesionales Los abogados, también pagan sí, sus impuestos, el IVA, ITEL, IUE y todo esto. Claro, pero cuando hablamos de aranceles, estamos hablando de cobros que nos hacen los profesionales. Por ejemplo, un abogado, por hacer un memorial simple, nos cobrará 100 bolivianos, 50, no sé. Y va subiendo dependiendo la complejidad, ¿no? Hay aranceles. Después, un arancel de los arquitectos, de acuerdo a los planos que hacen, un simple, no sé, pues ahí a desnivel, cosas de ese estilo, ¿no? Cada vez que se hace más complejo. Un calculista, un ingeniero en topógrafo y demás, ¿no? Después hay diferentes profesionales, los médicos, ¿quién más hay? Geólogos, ¿no? Cálculo de tierras y demás. Hay diferentes profesionales que tienen sus aranceles. ¿Perdón?
Los ingenieros civiles, le decía el licenciado. Exacto, los ingenieros civiles, exactamente, ¿no? Ellos tienen que hacer sus cálculos y demás. Todo eso. Y tienen sus tarifarios, como dicen, su tarifa como tal. Una tarifa, un arancel tiene. Entonces, ya sabemos lo que es arancel como tal y lo que es nomenclatura. En muchos casos es bueno aclarar esto porque cuando hablamos de nomenclatura, directamente relacionamos con codificación de mercancías, y eso es erróneo. No estamos hablando todavía desde el punto de vista del comercio internacional, ni como asociación de palabras, ¿no? Sino, es bueno conocer de dónde nace eso. ¿Ya? Bueno. Vamos a conocer un poquito lo que es la nomenclatura aduanera. Vamos a ver su importancia, los cambios, los avances y tipos y la necesidad que hubo de contar con una nomenclatura común. ¿Por qué existe dentro de la nomenclatura? Es decir, ¿por qué existe dentro del comercio internacional una nomenclatura común? El concepto de arancel de aduanas también, ¿no? El arancel de aduanas es un instrumento económico con el que se regula el intercambio comercial de un país con otros. ¿Sí o no? Nosotros cuando vamos de un país a otro necesitamos cambiar en algunos casos dinero, pagar algunas cosas ya de entrada o de salida. El intercambio comercial hace que, dependiendo de las cosas que se comercializa, genere un pago, ¿no? Un tributo. Esta regulación se consigue mediante la percepción de determinadas cantidades en el momento de paso de mercancías, objeto de comercio, por las fronteras de país que establecen Francia o países, ¿no? Dependiendo, ¿no? De aquí podríamos decir que se generan dos tipos de aranceles, ¿sí? Un arancel de importación y un arancel de exportación. En Bolivia, nosotros tenemos solamente el arancel de importación. El que conocen ustedes es el arancel de importación. Y el arancel de exportación no tenemos. No tenemos un arancel de exportación. No cobramos a la exportación, por si acaso. Nosotros no cobramos la exportación. Hay impuestos por si acaso eso no confundir, cuando a la explotación minera, ¿no? Hay otra cosa, la explotación minera, al impuesto a los hidrocarburos, es otra cosa, pero no como exportación, por si acaso. El primero, de importación, grabado a las mercancías a su entrada en el territorio en el que se impone. El segundo es grabado las mercancías de ese territorio al salir del mismo. También puede existir una tercera modalidad, el establecimiento de un gravamen sobre las mercancías foráneas al cruzar ese territorio conocido como arancel de tránsito, ¿no? Solamente es de tránsito. En algunos países se tiene que pagar un arancel solamente porque está transitando. Solo porque está transitando, ¿ya? Por si acaso. En algunos casos, solo es porque está transitando. Hay algunas, Bolivia, por ejemplo, no cobra eso. Nosotros estamos dentro del Mercosur, de la C36, y dentro de la Comunidad Andina. Muchas mercancías vienen ahora, y esperemos que en unos años más ya esté el corredor bioceánico bien listo, y bueno, que no haya bloqueos, esperemos, porque si no estamos a la deriva como país. Van a poder traer mercancías desde Brasil hasta Perú, así traen en este momento, pero no es cotidiano. Es más barato traer por tierra que por barco. Están exportando, no sé, a Japón, entonces tienen que venir por este lado, por Bolivia, pasar por ya sea Perú o Chile, y después a puertos y se van hasta Japón o algunos países asiáticos, ¿sí? O lo contrario, vienen por Perú, tienen que ir a Brasil, entonces tienen que pasar por territorio boliviano. Placa brasilera, ¿no? Con placa brasilera un transporte. Lo mismo pasa, por ejemplo, los paraguayos tienen que entrar. Freddy, ¿tú conoces ese desarrollo de transporte? Esos vehículos, mercancías de Quique.
Sí, llevan de los puertos de Chile, pasan por el territorio peruano para llegar nuevamente por el lado brasilero y llegar a Pando, a Cobija. Eso es interesante, ¿no? Es interesante. ¿Y los paraguayos, has escuchado, has visto cómo hacen? No, licenciado, no, licenciado. Ellos traen, por ejemplo, los de Iquique, los vehículos todavía y mercancía de Iquique. Ellos compran vehículos, esos todavía son antiguos, pueden entrar a Paraguay. Entonces, lo que hacen es entrar a territorio ¿qué se llama argentino, y recién entran a territorio paraguayo. De Chile entran a Argentina y de Argentina hasta Paraguay, ¿sí? Pero como están dentro de están dentro del Mercosur, no pasa nada, ¿no? No pueden cobrar. ¿Algún lugar donde sí cobren? ¿Será? ¿Tienen alguna información sobre eso? ¿Alguien que podría decirme? No, licenciado, solamente hacen, bueno, tienen que tener una serie de permisos y no cobran. También algunos peajes, ¿no? Que se tiene que pagar en el tránsito. Claro, eso sí, por territorio hay que pagarlos. Territorio argentino hay que pagar por uso de carretera, ¿no? Eso es cierto. Ahora es interesante lo que pasa, por ejemplo, en Medio Oriente. En esos lugares no todos se quieren, ¿no? Y ahí es donde pagan impuestos grandes en algunos casos y tienen que pagar, bueno, y tener permisos especiales. Medio complicado es ahí, ¿no? No conozco mucho, pero hace un tiempito me comentaron que, y ahí es donde el transporte es muy complicado, la verdad, en esos lugares. Esos países compran bastante vehículos igual, usados de Europa, así como compramos nosotros los Volvos y demás marcas, ¿no? Camiones, Scanias y demás, Renault, todos, igual compran. Entonces, su transporte por ese lado es medio difícil, como en África, por ejemplo, hay lugares. Ok, perfecto, seguiremos. Entonces, vamos a hablar acerca de los tipos de nomenclatura y vamos a ver las características de estas nomenclaturas. Entonces, al desarrollarse y tornarse cada vez más importante y complejo el comercio internacional, se origina la inquietud de unificar los sistemas o instrumentos utilizados entre los distintos países con vistas a conseguir un lenguaje común. Es decir, ¿un lenguaje común en qué? En mercancías. Nosotros aquí llamamos, no sé, pues, al plátano normal, pero en otros países es la apariencia, la característica, el tamaño, la diferencia y la diferencia a nivel de nombre también. ¿Sí? Una cosa son los bananos, otra cosa son los platanitos, otra cosa son los guayaquiles. ¿Con qué otro nombre más se conoce el plátano? Gualele, guineo. Gualele, guineo. Plátano de Entonces, varios nombres, pero diferentes zonas geográficas tal vez, ¿no? Entonces, nosotros necesitamos tener un lenguaje común, capaz de imprimir un mayor dinamismo en el comercio internacional. Por lo tanto, era evidente la necesidad de una nomenclatura uniforme. ¿Para qué? Clasificar las mercancías y cumpliera las siguientes exigencias. Que comprendieran todas las mercancías. Cuando decimos mercancías, estamos hablando todas aquellas mercancías que cumplan ¿qué? Ya hemos hablado, ¿no? Acerca de las mercancías que tienen que cumplir para que se consideren mercancías, ¿desde qué punto de vista?
¿Qué tiene que cumplir para que se considere mercancía desde el punto de vista del comercio internacional? Ser tangible, licenciado. ¿Qué más? Ser tangible, comercializable y transportable. Perfecto. Muchas gracias. Entonces, bestseller, y ya para todos, cumple esos 3 requisitos y es mercancía. Pero desde el punto de vista del comercio internacional, entonces, esa exigencia es la que pide. Y correspondiera a todas las mercancías que cumplen eso. Que cada mercancía le corresponda a un solo tipo de impositivo de pago. Es decir, las manzanas verdes van a pagar tanto, las manzanas rojas, aunque en algún momento paguen el mismo tributo, pero sean diferenciadas. Este tipo de nomenclatura fuera de fácil utilización, que permita efectuar fácilmente los estudios de tipo económico y estadístico que fueran necesarios. ¿Con qué miras? Ojo, en estas cosas es interesante. ¿Cuáles serían las miras? Clasificar sistemáticamente todas las mercancías susceptibles o que pudieran ser susceptibles de comercio internacional. Clasificar internacionalmente de manera uniforme y racional las mercancías en los instrumentos arancelarios de todos los países que adoptaran esta nomenclatura. ¿Sí? Adoptar un lenguaje aduanero común, internacionalmente aceptado, comprensible tanto por expertos como por legos o especialistas, ¿no? La simplificación y certeza en la negociación internacional de bienes con la consecuente aplicación y correcta interpretación de los acuerdos bilaterales o multilaterales. O en algunos casos, en los acuerdos unilaterales también, ¿sí? Hay acuerdos unilaterales donde sí se aplican la codificación. La recopilación internacionalmente uniforme de datos, que dé datos precisos, ¿no? Detallados y exactos que facilitarán el análisis y comparación de estadísticas del comercio mundial. Eso vamos a ver más adelante, es interesante ver todo esto. Entonces, analizadas las diversas nomenclaturas, o la diversidad de las nomenclaturas, conseguimos resumirlas en 3 tipos. 3 tipos de nomenclaturas. La nomenclatura arancelaria, la nomenclatura estadística y una tercera que es la combinación de estas dos, que es la nomenclatura arancelaria estadística, llamada combinada. ¿Ya? Y ahí vamos a hablar acerca de la NAP. ¿Qué es la NAP? Representó para su época el máximo grado de detalle disponible en cada país para la elaboración de sus aranceles de aduanas nacionales. Toda vez que los gobiernos que adoptaran esta nomenclatura se suscribían al convenio de la nomenclatura de Bruselas, así se llama, nomenclatura arancelaria de Bruselas. Esta nomenclatura, dentro de este convenio, obligaba a respetar sin posibilidad de alterar en absoluto su texto, orden y numeración, aunque con libertad de actuación en cuanto al establecimiento de sus partidas a nivel nacional. Es decir, que los que han creado esta nomenclatura pedían una obligatoriedad respecto al uso de no cambiar lo que estaba dicho. Y sí podían cambiar respecto a alguna subpartida, alguna codificación que no estaba tan a detalle. Vamos a ver más adelante eso. Después, otra nomenclatura, llamada la nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera, que es, vamos a ver más adelante, que es un desarrollo de lo que ha sido la NAP. Nomenclatura emanada por el Consejo de Cooperación Aduanera, previa a la del sistema armonizado y proveniente del cambio de denominación de la nomenclatura arancelaria de Bruselas, y la que vino. Denominada de esta forma a partir del año 1974 para evitar cualquier confusión acerca del organismo internacional responsable. Su unidad clasificatoria estaba dada por oposición, por partidas o posiciones de 4 dígitos. 4 dígitos como tal. Para su época constituía una compilación sistemática de mercancías estructurada en partidas distribuidas en capítulos, agrupados a su vez en secciones.
Podríamos decir que esta nomenclatura, ya sea la NAP, desarrollada y modificada y cambiada con el nombre del NSSA, o la NSSA, en su momento fue la más completa y desarrollada para su momento, ¿no? Y después vino la nomenclatura estadística. El sistema económico internacional en su momento experimentó cambios muy notables en la segunda mitad del siglo XX, provocados por el desmedido crecimiento del comercio y de la inversión internacional por la liberalización de la actividad económica y por la innovación tecnológica. Así, la economía mundial se caracteriza por mostrar un alto grado de interdependencia económica y financiera y por estar dividida en un conjunto de bloques comerciales regionales que tienen firmados acuerdos de integración regional. Hola, hola, ¿me escuchan? Hola, hola. Ahora sí. Sí, licenciado. Ahora, no les he escuchado nada. Ya, bueno. Disculpen, no sé qué pasó con esto. Entonces, la nomenclatura estadística surge como aquella que adapta y desarrolla, y bueno, ha sido desarrollado por los países en su momento con un objetivo más económico, ¿no? Más que una nomenclatura aduanera. La nomenclatura estadística, podríamos resumir, que tiene el objetivo de generar información de quiénes son los países desarrollados, quiénes son los países que están desarrollando economía, quiénes son los países que desarrollan cambios en las mercancías. ¿Sí? La primera y más antigua nomenclatura estadística uniforme en ser aprobada por una convención internacional parece haber sido adoptada en la segunda conferencia internacional sobre estadísticas comercial celebrada en Bruselas en 1913. Esta convención fue firmada por 29 países el 29 de diciembre de 1913. La nomenclatura en sí consistía de 186 apartados distribuidos en 5 grupos: animales vivos, alimentos y bebidas, materia prima simplemente preparada y productos manufactureros, oro y plata. Entonces, nace la CUSI. ¿Y qué es la CUSI? Creada la Organización de las Naciones Unidas en 1945, la Comisión de Estadísticas de su Consejo Económico y Social revisó la lista mínima de mercancías y sobre su base confeccionó una nueva nomenclatura uniforme con fines fundamentalmente estadísticos, que con la denominación de Clasificación Uniforme para el Comercio Internacional, llamada CUSI, fue aprobada en 1960. La CUSI es la nomenclatura internacional de mercancías de las Naciones Unidas para el Comercio Exterior y se trata de una clasificación elaborada por la División de Estadísticas de las Naciones Unidas, cuya primera versión salió en 1951, coincidiendo con la nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera. En los 2 mismos años salió la NSSA y la CUSI. En resumen, de acuerdo a lo que hemos visto ahora, hay dos columnas o 2 tendencias en su momento de nomenclaturas. Una nomenclatura aduanera y una nomenclatura estadística. ¿Sí? Entonces, la nomenclatura arancelaria o aduanera tenía que ir paralelo o buscando intereses en contra de lo que era la nomenclatura estadística en su momento. 2 tendencias en su momento.
unos que buscaban que no solamente se pongan las mercancías, sino se refleje las estadísticas de desarrollo de los países en su momento. Y ahí sale la nomenclatura arancelaria estadística combinada. ¿Y qué es la nomenclatura como tal? Es aquella que integra la nomenclatura arancelaria y la nomenclatura estadística. La nomenclatura arancelaria o la nomenclatura aduanera también, por si acaso, así se conoce. Entonces, esta combinación de las dos nomenclaturas tuvo tanto las exigencias técnicas del sistema aduanero como las necesidades específicas de las estadísticas del comercio exterior. Es decir, la exigencia de tener una nomenclatura era por el sistema aduanero, es decir, por todos los organismos estatales de los países para tener un mismo denominador. Pero también había una tendencia, una exigencia de los organismos importadores, industriales, etcétera, etcétera, que querían que existiera dentro de esa nomenclatura información estadística que se use dentro del comercio exterior. Es así que esta nomenclatura, además de permitir la facilitación del comercio internacional, la designación de los avances tecnológicos, la utilización de un lenguaje económico universal y una codificación uniforme para las mercancías susceptibles o que pudieran ser susceptibles de comercio internacional, garantizaría la recopilación, inclusión, intercambio y publicación de forma óptima de los datos relativos a las estadísticas del comercio exterior. ¿Sí? Entonces, ¿cuál fue el objetivo de esta nomenclatura? Es el de responder a las necesidades de todos los sectores que intervienen en el comercio internacional. Qué interesante es esto, ¿no ve? Ya no solamente son los aduaneros, por ejemplo, o los industriales o los empresarios, sino era una forma de responder a todos. Y ahí estaban aduanas, estadística, transporte, industriales, productores agropecuarios, y etcétera. Todos aquellos que van a entrar dentro del comercio internacional. Cada vez esto es más dinámico. Toda vez que, además de clasificar las mercancías, sirve también para definir el arancel común, así como la obtención de datos estadísticos del comercio internacional. ¿Sí? Eso es interesante. Qué interesante es ver estas cosas cuando nosotros analizamos a detalle. Así que la nomenclatura que hoy en día vamos a ver es una combinación de estas nomenclaturas, de esas dos tendencias. Aunque hubieron más, vamos a ver más adelante qué tipos hubieron. Pero estas dos tendencias, las más grandes, la estadística, la arancelaria o la aduanera, las que marcaron las bases de la nomenclatura que hoy conocemos. ¿Sí? No sé si tienen hasta aquí alguna pregunta. Sí, yo tengo ahorita. Adelante, por favor. Tal vez a manera de síntesis se podría decir, todo empieza con la nomenclatura arancelaria de Bruselas, a lo cual me parece que se da un proceso donde alguien propone de una forma diferente la nomenclatura ya estadística. Siguiendo con este proceso evolutivo en 60 Naciones Unidas, propone una actualización de la nomenclatura de Bruselas, el CUSI. ¿En realidad? Sí, eso es lo que entendí un poquito, creo. A ver. Perdón, Roberto, quisiera que termines. Creo que te corté antes de que me termines tu consulta. Adelante, por favor, perdón. Gracias, profe. Sí, entendía que el CUSI en 960 por Naciones Unidas es como que una actualización más moderna de lo que era lo de Bruselas, para finalmente ya desarrollarse la nomenclatura combinada. ¿Es eso lo que entendí, profe? ¿Está correcto? A ver, para aclarar, está bien, Roberto, si has entendido gran parte. ¿Qué es lo que pasa? De hecho, ya, y más adelante vamos a hablar acerca de varias nomenclaturas.
con diferentes objetivos, ¿ya? No tan alejados de lo que estas dos que hemos visto. Las dos nomenclaturas base del planeta, de nuestro planeta como tal, era la nomenclatura arancelaria o nomenclatura aduanera, también llamada, ¿no?, como tal, y la nomenclatura estadística. Las dos tenían sus dos tendencias y sus dos objetivos, países que le apoyaba a uno y al otro, ¿no? La nomenclatura, por ejemplo, arancelaria o aduanera, estaba más promocionada, alentada, apoyada por los países europeos. Mientras lo que era la nomenclatura estadística eran los países estadounidenses, latinoamericanos, en algunos casos, no todos, y otros países como Inglaterra, ¿no? Inglaterra, algunos de Asia y demás, que querían y apoyaban la nomenclatura estadística. Estas dos tendencias, ¿no? Ya les había dicho la diferencia entre la nomenclatura estadística y la nomenclatura arancelaria. La nomenclatura arancelaria o aduanera, por su nombre aduanera, más les interesaba a la gente que desarrollaba eso, la aduana como tal. La aduana, es decir, los aduaneros, la línea o el círculo de los aduaneros, a nivel de países, a nivel de regiones comerciales, pero siempre ligados a un gobierno, a un Estado. Mientras la nomenclatura estadística desarrollaba más intereses privados, diríamos, privados y estatales en algunos casos. Y ahí estaban los industriales, y ahí estaban los empresarios. ¿Ok? Esa era la idea. Estas dos tendencias en su momento han madurado, han modificado. Todo se modifica en el comercio internacional, es dinámico. Entonces, la nomenclatura arancelaria de Bruselas cambia a lo que es el nombre de la nomenclatura del Consejo de Cooperación Aduanera en 1974. Cambia. Sigue con la misma esencia de ser nomenclatura arancelaria, ¿ya? Porque les favorecía a los aduaneros, les favorecía a los intereses de los estados, porque es solamente cobrar tributos. Esa era la esencia. Mientras la nomenclatura estadística, que apoyaban otro sector de países, como habíamos dicho, no solamente quería nombrar las mercancías, sino que al nombrar las mercancías, también se proporcione la información y se haga esa nomenclatura en base al desarrollo económico. Cuando estamos hablando de desarrollo económico, estamos hablando de que ciertos países desarrollaban pues industrias, desarrollaban maquinarias, desarrollaban producciones. Estamos hablando de maquinaria, de tecnología como tal, ¿sí? Y no solamente era aduanero, no solamente el cobro, no solamente eso, sino era un poco más amplio, más interesante. Y eso estaba apoyado, esto de las estadísticas estaba apoyado por las Naciones Unidas, no todas por si acaso, ¿sí? En su momento, estamos hablando de 1960. En ese momento ni China estaba dentro de las Naciones Unidas, y otros países del Medio Oriente, y Asia también. ¿Sí? La tendencia, podríamos decir, que la llevaba Estados Unidos con Latinoamérica y algunos otros países de apoyo, ¿sí? A nivel general. Y lo que han hecho, simplemente, es juntar las dos nomenclaturas y ver lo mejor, sacar lo peor, fundamentalmente, es decir, fundir todo esto, estas dos nomenclaturas. ¿Ya? No sé si me entendieron alguna duda respecto a cómo es que la nomenclatura, estas dos nomenclaturas bases se juntaron en lo que hoy conocemos con la nomenclatura combinada. No sé si tienen alguna duda más. Aló, aló. ¿Están ahí? Sí, licenciado. A lo que estoy entendiendo, ¿no? Que la nomenclatura aduanera se encarga de los gravámenes, más específicamente de poner un impuesto fiscal, ¿no? Y lo que no estoy un poco entendiendo es la estadística, la nomenclatura estadística, licenciado. A ver,
interesante, vamos a ahorita hablar. A ver, la nomenclatura estadística, hemos dicho que es la nomenclatura, una forma de codificar y nombrar las mercancías, ¿ok? Todos estamos de acuerdo en eso. Cuando se genera la nomenclatura estadística, no vamos a poner por poner ciertos nombres a ciertas mercancías. Por ejemplo, es fácil decir a los plátanos, como hemos dicho, ¿no ve? Los guayaquileños, los bananos, los guineos, etc. Por zonas geográficas tienen diferentes nombres y al mismo producto llaman, ¿no? Imagínense cómo llamaríamos a una, no sé, pues, a una perforadora, a un taladro, a un torno. Un torno es un torno. Pero cuando estamos haciendo y nombrando a las mercancías, ¿qué tendríamos que hacer? Simplemente nombrar máquinas para tornería o simplemente una camioneta, o no decir sus características de la camioneta. Un automóvil, pero un automóvil puede ser grande, chiquito, mediano. ¿Para qué uso? La nomenclatura estadística entraba en ese detalle, diferenciando qué. Un automóvil. Un automóvil para transporte de personas. Ah, entonces va a haber un automóvil para transporte de mercancías. Es otra cosa. Un automóvil de uso especial. No es ni transporte de personas, no es ni transporte de mercancías. Otra cosa. Va a ir diferenciando. Mientras en algún momento la nomenclatura aduanera solo decía, ¿es automóvil? Sí, entonces le cobraba un impuesto. ¿Ok? Independientemente de que sea para personas, para mercancías o usos especiales. Un impuesto. Ahí entraba la estadística, pues. ¿Cómo? Diferenciando la parte de tecnología, la parte industrial, la parte de producción, la parte del desarrollo. ¿De quiénes? De los países del primer mundo y que conocemos. Ellos son los primeros en haber desarrollado esas cosas. Los aviones. Yo voy a diferenciar un avión a chorro en su momento, ¿no? Un avión que trabaja, no sé, pues a aire, a agua, a hidrógeno. Eso les interesaba a la nomenclatura estadística. Diferenciar el desarrollo tecnológico. ¿Para qué? Para que yo pueda decir, tal país produce tales aviones. Tal país o tales países producen vehículos de estas características. Ahora sí, ¿se entendió? Sí. Así se creó la estadística como tal, la nomenclatura estadística. Ahí se metió, se añadió eso, justamente para diferenciar. Y, como dice aquí, ¿no? El objetivo principal de esta fundición, de estas dos nomenclaturas, es que se pueda responder a todos los protagonistas del comercio internacional. Y ahí están las aduanas, los que generan estadísticas, el estudio, es decir, transporte, industriales, productores, agropecuarios, etcétera, y hay una infinidad de cosas. Que al final involucre todo lo que se hace dentro del comercio exterior. ¿Ok? Licenciado, una pregunta. Adelante. Entre los términos partidas arancelarias y nomenclaturas arancelarias, entonces serían sinónimos, ¿verdad? No. En realidad, la nomenclatura es una forma de nombrar y codificar las cosas. Es decir, las partidas están dentro de esa nomenclatura que vamos a ver más adelante. ¿Ya? Esas partidas que usted dice están dentro de la nomenclatura, dentro de esa codificación. La nomenclatura es el paraguas, podríamos decir, el toldo, el techo que cubre a todo lo que vamos a hablar y dentro de eso están las partidas. ¿Ok?
¿Sí? Bueno, ¿alguna consulta más? No sé si me entendiste. Sí, licenciado, muchas gracias por la aclaración. Okay, Freddy, muchas gracias, Freddy. Bueno, nos hemos pasado, bueno, ya es hora para hacer el primer día. Bueno, hemos creo, arrancado más bien. Vamos a tirarnos y nos vemos el miércoles a las 7:30. Me gustaría un poquito que lean lo que es, creo que para el foro les va a servir lo que es la nomenclatura de Bruselas, la nomenclatura de Ginebra y esas características. ¿Ok? Licenciado, va a disculpar una pregunta. Adelante. Inicialmente, bueno, he llegado un poquito 2 minutos o 5 minutos retrasado a las clases. Entonces, lo que entendía más o menos es del anterior módulo, el tercer y cuarto foro estaba pendiente, ¿verdad? Voy a consultar con los de la fundación, por favor, eso, para ver qué ha pasado, porque tienen que pasarme esa información. Me imagino que estaba colgado. Yo estaba seguro de eso, pero no sé qué ha pasado. Pero vamos a voy a hablar y el miércoles vamos a ver qué es lo que ha quedado. Yo voy a comunicarles, voy a informarles qué es lo que pasó, etcétera. ¿Ya? Por favor. Muy bien, muchas gracias, licenciado. Bueno, entonces, que descansen y Dios mediante nos vemos el día miércoles. ¿Sí? Buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches.